Todos los días aparecen reportes de consecuencias inesperadas del virus SARS-CoV-2 en nuestro organismo. Partió en la garganta, de ahí a los pulmones, y ya se ven efectos graves en el corazón y el cerebro. De esa máquina biológica maravillosa que es el cerebro vamos a conversar hoy en Pura Ciencia con el biólogo, profesor titular y director del Departamento de Neurociencia de la Universidad de Chile, Pedro Maldonado. Él es además doctor en ciencias de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos e investigador asociado del Instituto de Neurociencias Biomédicas. Y también es autor de un interesantísimo libro que se llama ¿Por qué tenemos el cerebro en la cabeza? Hola, Pedro. Hola, Andrea, muchas gracias por esta invitación. Hablando, Pedro, de esta pandemia, ¿cuáles son los efectos más dañinos para el cerebro? Bueno, esto fue una de las sorpresas desagradables adicionales que hemos tenido con el COVID, que un número importante de pacientes en China, por ejemplo, se reporta casi un 30% de pacientes que además de los clásicos problemas respiratorios tienen problemas neurológicos, que van desde dolores de cabeza, pérdida del olfato, hasta cosas más graves como ataques vasculares, generalmente, ¿cierto? Pequeños, ¿cómo se llama? Esto Trombo. también me afecta, me trombo, ¿cierto? Que disminuyen el oxígeno y producen un daño más permanente en el cerebro. Y además, inflamación. La inflamación es un proceso que combate el virus, pero también cuando se sale de control puede afectar de manera importante la función cerebral. Pedro, ¿y podemos minimizar estos riesgos? ¿El cerebro aprende a defenderse de ellos, por ejemplo? Creo que no es mucho lo que uno puede hacer, excepto mantener a raya el sistema inmune dentro del cerebro, pero también es el que combate la enfermedad. De manera que estamos más bien ahora en una etapa de aprendiendo qué es lo que está ocurriendo con este virus y no tenemos herramientas más que de las ya conocidas con otros virus y por lo tanto no hay nada especial para este virus en particular, sino que es un tratamiento que se hace con relación a toda inflamación viral en el cerebro. ¿Y qué consecuencias imaginas a nivel neurológico una vez que salgamos de esta pandemia, habiendo experimentado durante tanto tiempo miedo y angustia, vamos a tener? Sí, hay quizás dos niveles. Uno es el nivel de salud mental y otro el nivel de neurológico propiamente tal. Síntomas como la anosmia, la pérdida del olfato, el dolor de cabeza o trastornos temporales de memoria generalmente se tienden a recuperar. Lo más grave y lo que uno puede estar preocupado es por estos ciertos accidentes vasculares, donde ahí hay secuelas que pueden durar mucho tiempo. Y es una preocupación permanente porque eso efectivamente es bastante grave. ¿Y eso Con se da respecto con a... otros virus? Perdón, sí. no estoy seguro. Normalmente el cerebro tiene barreras para impedir que muchas de las cosas que están presentes en el resto del cuerpo pasen al cerebro, porque el cerebro es muy frágil. Pero cuando estas barreras es traspasada por los virus, como parece ser el caso, provocan trastornos bastante serios. Entonces, hay preocupación en la comunidad por un aumento muy alto en el reporte de problemas neurológicos y probablemente estos van a durar un tiempo y una alta probabilidad en aquellos casos graves que dejen alguna secuela. Claro, sobre Con todo los res- que están mucho tiempo en un respirador artificial, por ejemplo, ¿no? También hay que entender que nuestro cerebro es el que es más hambriento por oxígeno. Nuestro cerebro ocupa casi el 20% de todo el oxígeno que nosotros respiramos. Y por lo tanto, cuando nos falla el oxígeno, una de las más frágiles es nuestro cerebro y hay pérdida de neuronas y esto puede tener consecuencias a largo plazo, quizás no muy obvias al principio, pero como esta es una situación nueva, tampoco tenemos certeza de qué es lo que va a pasar. Lo que sí sabemos es que el cerebro es muy susceptible a la pérdida de oxígeno y es por lo tanto con lo que más hay que tener cuidado. Muchas partes de nuestro cuerpo pueden sobrevivir sin oxígeno bastante tiempo, pero no así el cerebro. Leía, Pedro, en tu libro ¿Por qué tenemos el cerebro en la cabeza? Las consecuencias de lo que se define el efecto placebo.
¿Podrías explicar el mecanismo para entender si podemos aplicarlo, por ejemplo, para minorar la angustia? Sí, antes de responderte quizá esto, quiero responderte la otra parte de la pregunta con respecto al Ujú. aspecto de salud mental. Aquí sí Perfecto. hay preocupación también, porque por un lado el encierro propio, el encierro provoca un estrés en nuestro estado mental y eso hace que se disparen las preocupaciones, ¿cierto? De la ansiedad, la angustia, el estrés, y eso produce un claro deterioro de nuestra salud mental. Que va a pasar, obviamente, una vez que, a menos que haya un trauma, pero que ahora está provocando una preocupación en la comunidad de psicólogos y psiquiatras porque obviamente está deteriorando nuestra calidad de vida. Eh, y aunque uno no tenga virus, igual puede estar afectado de manera importante en su salud Claro, mental y por eso hay que estar conscientes de que esto es algo que nos está ocurriendo y podemos hacer alguna cosa para disminuirla. ¿Ya? ya, El placebo es algo bastante curioso porque sirve si uno no lo conoce. Eh, claro, Cuando nosotros tomamos un remedio o hacemos algo, nuestro cerebro si está convencido de que eso que estamos haciendo nos hace bien o nos hace mal, ese convencimiento genera mecanismos que todavía no tenemos muy claros en el cerebro que hacen que nosotros efectivamente respondamos de esa manera. Entonces, si a uno le dan un vaso con azúcar y le dicen que es un veneno, mucha gente se va a sentir mal. perfecto. O alguien que se siente mal y le dan una agua con azúcar y le dice que eso es muy bueno y lo va a sanar, muchas personas se mejoran, ¿cierto? Aunque lo que le den no tenga ningún efecto. Esa manera en que el cerebro puede tomar este convencimiento y cambiar la fisiología es lo que conocemos como efecto placebo. Y puede ser positivo en la mayoría de los casos o puede ser negativo, pero generalmente es algo que contribuye a mejorar la salud si es que uno está convencido que lo que está haciendo le sirve, aunque no tenga ningún efecto real. Eh, y esto es una cosa muy interesante en medicina, porque muchos de los remedios que la gente toma no son mucho mejores que solamente el placebo, que solo creer que lo que estoy haciendo me hace bien. Pero si uno ya sabe que es un truco y deja de creer, entonces ya no sirve. Entonces tiene esta especie de Claro. ironía que uno tiene que ser ignorante de que es un placebo. Pero en el fondo, ¿podríamos hacerle creer al cerebro que no tenemos angustia, que no tenemos miedo? Yo creo que es difícil, porque el momento en que alguien le trata de que uno no crea, inmediatamente cree más, digamos. Nuestro cerebro es como medio porfiado en ese sentido. Si yo te pido, por ejemplo, mira, no pienses en una naranja ahora, no pienses en una naranja, tú no puedes evitar pensar en la naranja, aunque tú quieras, ¿cierto? No siempre podemos manejar lo que hace el cerebro. Entonces, el querer no pensar o el querer pensar en algo no lo hace más fácil. Hay otras manipulaciones, quizás otras conductas que sí podemos hacer y que efectivamente tienen cambios importantes en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo que podemos hacer. El manejo del estrés, ¿cierto? Es algo súper importante y de Ya, la ansiedad. Nosotros podemos escoger hacer distintas conductas. Podemos escoger pasarnos el día mirando las noticias del COVID en internet y de cuáles son los números aquí y allá y qué es lo que es terrible que está pasando. Esa conducta va a aumentar nuestra ansiedad. Si disminuimos cuánto estamos preocupados del COVID y podemos ocupar ese tiempo preocupándonos de otras cosas, baja la ansiedad. Uno puede hacer ejercicio, baja la ansiedad, uno puede meditar, puede cocinar, puede extraer en otras cosas, baja la ansiedad. Eso es muy efectivo y casi tan bueno como el placebo, porque el placebo solo resulta si alguien nos convence de que hay algo bueno, y independiente si sea bueno o no, nosotros estamos convencidos. Entonces, es perfecto. difícil enganchar el placebo. Ya, pero podemos, hay fórmulas como las que tú describiste para proteger nuestra salud mental, que es Sí, uh-huh. probablemente el ejercicio y hacer actividad placentera. Sí, Ahora, sí, justamente es que yo creo que es importante entender que esto que estamos sintiendo está bien. Nuestro cerebro se maneja en el mundo con una necesidad de certeza.
tenemos que saber qué es lo que está pasando, tenemos que controlar nuestro mundo. Y estamos en una situación donde es muy difícil controlar las amenazas que sentimos. No tenemos control sobre esta amenaza y esto genera una tremenda ansiedad. Pero sí podemos buscar tratar de que no nos afecte tanto esta ansiedad, entendiendo, ¿cierto?, que estas incertezas es ok y que podemos hacer otras conductas que nos bajen un poco esta angustia. ¿Cuál es la diferencia, Pedro, entre emoción y sentimiento? ¿O cuándo el miedo se puede transformar en algo más patológico? En la neurobiología hay todavía un debate acerca de qué son las emociones, qué parte del cerebro están involucrados, pero en general se puede entender las emociones como un llamado del cerebro a la acción. La emoción surge o la experiencia que tenemos cuando el cerebro identifica que hay una situación que requiere nuestra conducta inmediata, como miedo, como amor, ¿cierto?, como alegría. Son situaciones que nos evocan una experiencia donde tenemos que tomar una acción inmediata. El miedo ocurre porque hay una amenaza real o potencial a la cual tenemos que hacerle caso ya, ¿cierto? Y por lo tanto son situaciones relativamente de alta intensidad, ¿cierto? Son emociones fuertes, si uno quiere. Pero estas emociones no duran mucho, son generalmente puntuales, de alta intensidad, pero hay otras situaciones emocionales que duran más tiempo y son más baja intensidad y en la cual incorporamos un poco más una reflexión cognitiva. Esto es lo que uno podría considerar un sentimiento, donde se incorpora una reflexión un poco más grande. Durante las emociones pensamos poco, durante tenemos mucho miedo, enorme alegría, nuestro cerebro deja de pensar, actúa nomás. En los sentimientos el cerebro ya puede pensar un poco más y contextualizar esta emoción que tenemos, que normalmente es de baja intensidad, no es algo muy intenso, y se prolonga más en el tiempo también. Perfecto. Leía en un artículo de un psicólogo social de la Universidad de Sussex, John Rudy, que plantea que vamos a tener que aprender un nuevo valor social para demostrar cariño, y es cambiar la expresión del beso y el abrazo por la distancia física. ¿Podemos aprender nuevos valores? O sea, ¿nuestro cerebro puede aprender eso? ¿Tiene la plasticidad suficiente como para que cambiemos un valor tan radicalmente? Sí, yo creo que nuestro cerebro sí tiene la capacidad, y ese, de hecho, es la gran gracia de nuestro cerebro, ¿eh? Nuestro cerebro es increíble porque puede aprender muchas conductas distintas, y es gracias a esa habilidad que el ser humano un poco ha conquistado, entre comillas, el planeta, por nuestra flexibilidad conductual de adaptarnos y cambiar nuestra conducta. Así que no tengo ninguna duda que lo podemos hacer. Y de hecho hay una evidencia muy obvia respecto a eso, y que distintas culturas tienen distintas maneras de relacionarse socialmente, ¿cierto? Claro. Nosotros los latinos nos encanta tocarnos, abrazarnos, darnos besos, y probablemente para nosotros, ¿cierto?, nos va a costar más, ¿cierto? Al menos por un tiempo. Yo estoy seguro que esto no va a desaparecer. Pandemias y contagios ha habido muchas veces, y probablemente una vez que esta cosa se relaje vamos a volver a los besos y a los brazos, no tengo ninguna duda. Pero otras culturas, por ejemplo la japonesa, ¿cierto? Las personas mantienen una distancia, no se tocan, no se abrazan. Para ellos no es tan crítico el aprender esta situación como puede ser para nosotros. De manera que hay claramente en la diversidad cultural de evidencia clara que como humanos podemos aprender distintas maneras de relacionarnos, y vamos a tener que hacerlo por un tiempo. La neurociencia, Pedro, tiene como objetivo entender los procesos biológicos en el cerebro. ¿Por qué conocemos tan poco de este órgano que involucra todas nuestras actividades y funciones? Es una muy buena pregunta y frustrante, ¿eh? Porque es una de las cosas que uno quiere saber, ¿cierto? Todo lo que hace este órgano. Pero en gran parte esto se puede explicar porque cuando tú miras el cerebro, lo abres y tratas de ver cómo sus distintas partes trabajan juntas, no te dice mucho. Tú abres, esta es una jalea. Si tú abres un cerebro, ves una jalea y está lleno de neuronas que parecen una especie de telaraña de conexión. Y normalmente
solamente mirar esto no nos dice mucho de cómo funciona. Para entender cómo funciona tenemos que inventar nuevas tecnologías. Yo a veces hago esta comparación con el corazón. Uno abre un corazón y ve que la sangre entra por un lado, hay una válvula, y un músculo aprieta la sangre para otro lado, y uno entonces más o menos tiene una idea de lo que hace el corazón por cómo está hecho y cómo pasan las cosas en el corazón. Claro, más Eso mecánico. más mecánico, eso no sirve en el cerebro, porque no hay claridad con respecto a cómo está estructurado, y además porque el cerebro parece igual en todos lados. Si uno saca un pedazo de cerebro de aquí o de la parte de atrás de la cabeza y lo mira en el microscopio, son iguales. Entonces, dice, ¿cómo si yo pienso con esto y veo con esto, pero hacen lo mismo? ¿Ya? Eso no es lo mismo con el resto del cuerpo. Los huesos tienen una estructura, el riñón, etcétera. Pero en el cerebro todo es más o menos igual, a pesar de que parece estar haciendo cosas muy distintas. Entonces, ese es el gran problema. No tenemos herramientas suficientes para poder mirar y entender cómo estas redes de células, redes de neuronas, generan esta conducta. Y por eso estamos atrasados. Y existe la idea también de que lo ocupamos poco. ¿Eso es tan así? Sí, eso es un mito muy común. Mucha gente piensa que ocupamos un 10% o alrededor de eso del cerebro. Pero es un mito, quizás por la idea de que uno piensa que el cerebro puede aprender muchas cosas, pero en realidad en la práctica solo hace unas pocas. La diferencia está en que, más bien en qué estamos ocupando nuestro cerebro. Nosotros Claro. ocupamos todo nuestro cerebro, pero lo ocupamos para distintas cosas, y generalmente somos buenos en hacer una cosa, pero no otra. Y esa diversidad nos puede dar la ilusión de que el cerebro se la puede con un montón de cosas. Pero si tú miras la actividad del cerebro y miras qué partes del cerebro están activas durante la conducta normal diaria, tú ves que todo el cerebro está participando todo el tiempo. Y es más, se sabe que las neuronas y sus conexiones son un poco como los músculos. Si uno no las usa, las pierde. Entonces, si de verdad uno tuviese muchas partes del cerebro que están flojos ahí esperando que algo ocurra, probablemente ese cerebro se achicaría. Entonces, y eso no pasa. Así que usamos todo el cerebro, pero lo podemos ocupar para distintas cosas, pero para eso hay que entrenarlo. ¿Sí? ¿Existe una realidad? Esto es fundamental para los periodistas y me imagino que para cualquier profesional que utilice un método científico, por ejemplo, para llegar a una conclusión. ¿Existe una realidad? O sea, ¿todos vemos un único color azul o todos vemos matices diferentes? La respuesta corta es no. Y esto es algo bastante asombroso, pero la neurociencia ahora está convencida ¿Ya? de que el cerebro puede construir, más bien, más que capturar una realidad, construye una realidad. Y esto es porque el mundo físico en lo cual los organismos nos desenvolvemos, ¿cierto? Tienen sus propiedades, pero nuestro cerebro puede ser sensible a alguna de las cosas que ocurren en el mundo físico. A la luz, a sonidos, a químicos, etcétera. Pero hay muchas cosas que ocurren en el mundo físico de las cuales nosotros nunca nos enteramos. Nadie ve la luz ultravioleta, nadie percibe los rayos cósmicos, nadie percibe el magnetismo. Algunos animales sí lo hacen, pero nosotros no. De manera que el mundo que experimentamos y vemos y tocamos no es el mundo fiel, es solo que lo que nuestro cerebro puede capturar, puede sensar de ese mundo. Y ese mundo, es el cerebro el que practica de cómo moverse en este mundo. Pasamos muchos años durante nuestra niñez aprendiendo a qué es eso que nos llega a los ojos, qué es eso que es lo que pasa cuando tocamos algo. Entonces, hay un proceso donde nosotros vamos construyendo mentalmente un modelo del mundo. Pero el modelo que hacemos nosotros del mundo no es idéntico, porque como nuestros cerebros no son iguales y nuestra experiencia tampoco lo es, el mundo, el mundo, ¿cierto? La realidad, Claro. va a tener que ser necesariamente distinta para cada persona. Ahora, ¿qué tan distinta? Bueno, mientras más distinta nuestra experiencia, son otros mundos. Como estamos acostumbrados a movernos entre personas que tienen la misma experiencia y ven lo mismo y aprenden lo mismo, creemos que el mundo es así. Pero si uno le pregunta a alguien, un esquimal que vive en un mundo de puros blancos, ¿cierto? O uno pudiera preguntarle a un perro, a una vaca, como a una abeja, como es el mundo, te diría que el mundo es una cosa totalmente distinta de cómo lo vemos nosotros. Y más encima,
Ni siquiera nuestros órganos de los sentidos son idénticos. No tenemos los mismos receptores para químicos en nuestra nariz. Distintas personas huelen cosas que otras personas no huelen. Y en nuestros ojos tampoco tenemos los mismos receptores, de manera que los colores que puede ver una persona puede que no sean idénticos a los colores que ven otra persona. Aunque le pongamos el mismo nombre, la experiencia que tiene cada uno no es igual. Entonces, no es que no haya un mundo real, efectivamente, hay un mundo físico, no es un invento, pero es un modelo de ese mundo, y nuestro modelo es tan distinto como nuestra experiencia y cerebro sean distintos. Una persona ciega, el mundo es otra cosa que lo que es para nosotros. Entonces, efectivamente, es así, lo cual es muy interesante desde el punto de vista científico, pero también muy interesante desde el punto de vista sociológico, si uno quiere, porque normalmente nos movemos en el mundo con la certeza de que lo que yo veo, lo que yo escucho, lo que yo huelo, esa es la realidad. Y otra persona que piense distinto, yo digo, este está loco, no ve la realidad. Entonces ahí hay un amarre entre las consecuencias de nuestro cerebro y la manera en cómo nos relacionamos, que yo creo que va a tener consecuencias muy importantes en el futuro. Interesantísimo. Pedro Maldonado, te agradezco mucho esta conversación. Yo quiero recomendar el libro porque a mí me pareció fascinante, sobre todo para quienes no manejamos términos científicos. Es un libro muy fácil de leer y muy entretenido, y que en cada capítulo uno va descubriendo cosas nuevas. Se llama ¿Por qué tenemos el cerebro en la cabeza? Y Pedro, ¿de qué editorial es? Es editorial Debate, y te agradezco mucho que menciones el libro, y ojalá lo disfruten. Muchas gracias, Pedro, por haber estado en Pura Ciencia. Muchas gracias, Andrea, por esta interesante conversa.